Más que castillos en el aire, una torre de verdad, alardeaba el eslogan que, como un chiste arquitectónico, usó la empresa que demolió el viejo Palacio Urtubey, alguna vez residencia presidencial, que por pila de años había dado a la esquina de Boulevard Artigas y Rivera un delicado aire de romanticismo patricio. En su lugar, erigieron otra torre, de verdad, es decir, tan inmensa como insulsa. Como es bien sabido, los uruguayos nos sentimos tan chiquitos que le llamamos palacio a cualquier cosa más grande que una caja de zapatos. Pero en realidad, el Urtubey era una magnífica casona de refinado estilo francés, con remate de cúpulas y techos inclinados, ventanas de altura generosa, ornamentos y molduras en los balcones y mansardas luminosas en cada altillo. El nombre deriva de don Ignacio, cuyo verdadero apelativo requería de una buena capacidad pulmonar. Ignacio Faustino del Corazón de Jesús Urtubey de Estrada, un insigne ejemplar de patriciado montevideano, comerciante, medio emparentado con el primer gobernador de Montevideo e hijo de uno de los constituyentes de 1830. Siendo todavía chiquito, se le murió la madre, que llevaba un nombre igual de sofisticado, doña María Ignacia Elena Magdalena Goward de Acevedo. Así que Ignacio fue a parar, junto a sus 3 hermanitas, a la mansión de unos tíos, aún más distinguidos, que tenían en Inglaterra. Estudió pintura y música en Cambridge, probó whisky con la reina Victoria en las ceremonias de jubileo y se lució bailando minué en el agasajo que le hicieron al Kaiser en Venecia, al alba del siglo XX. Ya viejo y agraciado por la fortuna, hizo construir su mansión para vivir con alguno de sus hijos y nietos. La tradición oral popular cargó a esa casa con el encanto adicional de una historia que quizás sucedió allí, o no, con esos apellidos u otros, aunque seguramente igual de largos y con el mismo derroche de estirpe. Las niñas correteaban entre los dormitorios y salones en un desbocado juego de mancha color. En rigor, a las niñas ya no les quedaba mucho de tales, pero la madre, doña Concepción, insistía en encajarla dentro de vestidos infantiles para retenerlas en la niñez forzosa hasta la aparición de algún pretendiente capaz de cumplir con los severos requisitos de alcurnia: fortuna, apariencia y valores católicos, de modo que las jovencitas, sin otra elección, disfrutaban de esa vida despojada de preocupaciones por el futuro, por la carnicería en Europa o por la gripe española, que ya bastante tenían con tener que aprender a hacer tejidos de punto, estudiar inglés, entrenarse en el arte de bajar escaleras con elegancia y entender con cuál de todas las cucharas se toma el consomé. El abuelo, en cambio, pese a pasar lustros sentado indefectiblemente en el mismo sillón leyendo el día, siempre estaba preocupado y murmurando cosas como «qué barbaridad», por motivos tan insondables como la huelga del frigorífico o que Brasil le declaró la guerra a Alemania. La única presencia que le imprimía a la mansión un aire de armonía trascendental era la de Alberto César, el hijo mayor, de aspecto tan principesco como su nombre, pero a la vez sencillo y apuesto, de modales envidiables, brillante en los estudios. Alberto era la promesa de la familia y el suspiro perenne de sus padres, sus hermanas, sus tías, las criadas y las hijas de las criadas. Pero ya nadie podía pretender ni siquiera amagar a arrimarse al corazón de Alberto, simplemente porque ya lo tenía concedido. Conoció a Marina
cuando ya creía que la fiesta en la que estaba iba a ser igual de aburrida que la mayoría en la agitada vida social de la familia. Para ser francos, lo primero que le llamó la atención fue el cuello en V de su vestido blanco, por entonces considerado poco compatible con la cristiandad. Pero enseguida reparó en los ojos, que parecía que iban a explotar de vida, y en esa sonrisa pícara y angelical que lo dejó sumido en la hipnosis. Le alcanzó con bailar un vals con ella y el pacto tácito quedó sellado para siempre. O al menos así lo pensó él, que no tardó más de días en comunicar sus sentimientos a la familia y en organizarse con su padre para que fuera a negociar el noviazgo, boda y dote con los padres de ella. No hubo mayor inconveniente para el padre, porque la jovencita era de familia bien, de reconocida por probidad y prosperidad. En cambio, Concepción al principio puso el grito en el cielo, porque nada le parecía más cercano a la muerte que entregar a su hijo directo así nomás. Pero lo intuyó, tan enamorado, que no se atrevió a contradecirlo. Los padres de ambas familias se entendieron perfectamente. El único inconveniente que encontraron fue que Marina no quería casarse ni en sueños. Lo supo su madre cuando la vio agachar la cabeza en silencio al escuchar el anuncio de boca de su padre. No faltó quien argumentara en cuchicheos de salón que esa actitud negativa solo podía tener que ver con que Marina se había estado viendo con un muchacho de familia con escasa prosapia, digamos. Algunos hasta afirmaban que se trataba, lisa y llanamente, de un chofer de tranvía, que ni siquiera era blanco del todo, y que Marina hasta sabía bailar tango, lo cual solo podía explicarse con una vida un poco licenciosa. Y aunque los padres ignoraban desdeñosamente las habladurías, la verdad es que la gracia seductora y la elocuencia de Marina no hacían sino confirmar lo que para la mayoría era una certeza. Pese a lo obligatorio, el noviazgo debió parecerle a Marina, cuanto menos, divertido, especialmente al principio, porque Alberto la llevaría en auto a ver el concierto de Mortet en el Victoria Hall o a conocer al amado Nervo. Imagino que lo que la cansó después fue la constante vigilancia familiar, especialmente de Concepción, que solía decir que algo la perturbaba de aquella muchacha, pero no sabía qué. O a lo mejor lo vio guapo, pero un poco pusilánime para su carácter. ¿Quién sabe? Lo cierto es que nada de eso, ni siquiera los rumores maliciosos de que la joven seguía viéndose con su chofer de tranvía, pudo impedir que la boda se organizara con perspectiva de pocos meses y que en alguna semana lo más selecto de la sociedad montevideana celebrara el compromiso de enlace inminente. La casona se vistió con su mejor elegancia para la noche de fiesta. Los pisos como espejos de madera, dorados como el sol los marcos de los cuadros inmensos con rostros de ancestros ilustres. Y sin embargo fue una fiesta razonablemente austera, como dictaban las costumbres de la familia. A una hora prudente, la casona se llenó de lucasoves, larretas, zorrillas de San Martín, lamas y garcías de Zúñiga. Un trío de cuerdas ejecutaba alegres melodías de Vivaldi primero y canciones de moda en Europa después. Tras los saludos y protocolos, los bailes y las risas, fue llegando la hora de que los hombres se fueran arrimando aparte para conversar apasionadamente sobre cosas importantes como la guerra y los negocios, mientras las muchachas se cansaron de hacerle chistes picantes a la novia y decidieron jugar a la escondida. Marina tenía esa noche una sonrisa especialmente enigmática,
digna de la Gioconda. Eso le pareció a Alberto, por lo menos. La mansión era perfecta para jugar a las escondidas, por el laberinto interminable de rincones, alcobas, pasillos y despensas. Marina en eso contaba con ventaja, porque conocía más aquellos recovecos infinitos que las demás. Lo demostró cuando, a poco de iniciado el juego, la jovencita que la buscaba recorrió kilómetros de corredores, aposentos y galerías antes de acabar por rendirse y resignarse a quedarla de nuevo. Así que empezaron a llamarla en voz alta y a buscarla entre todas. Al rato largo, la gritería con el nombre de Marina se volvió tan inquietante que acabó con la charla de los hombres, el trajinar de las mucamas y el aburrimiento de las damas. Todas y todos terminaron sumándose a la búsqueda. No hubo estancia, sala, altillo o pieza que no recorrieran varias veces invocando a Marina. A la hora empezaron a incluir los jardines y alrededores. A la hora y media, la resignación acabó de ganar los ánimos. A las 2 horas se terminó la fiesta y al amanecer la esperanza de encontrar a la novia. La certeza espantosa se instaló con una evidencia incontestable. Marina se había fugado de su propia fiesta de compromiso. Una burla cruel, seguramente dirigida contra sus padres, por obligarla a soportar un matrimonio que no deseaba, sin medir la dimensión de la vergüenza atroz en que dejaba también a la familia de su novio, que bien o mal había dado todo para que se sintiera cómoda. Como la jovencita tampoco regresó a su propia casa, ahora resultaba tan obvia la relación con el chofer de tranvía que no había modo de evadirla. Los padres de Marina se deshacían en disculpas y en ofertas para reparar el agravio irreparable. ¡Qué barbaridad!, comentó el abuelo desde su sillón. Y esta vez tenía buen motivo. Las muchachas lagrimeaban en los rincones, pensando en cómo iban a hacer para volver a mostrarse en un salón de fiestas o en cualquier otro sitio. Sus padres callaban, sabiendo que les llevaría meses o años de dolor superar el escarnio. Pero todos y todas pensaban, más que nada, en el quiebre horrible que toda aquella catástrofe significaría para Alberto César, con su honor en ruinas, su corazón hecho pedazos y su imagen pública en riesgo vitalicio de ser objeto de comentarios dañinos y chistes bochornosos. ¿Qué futuro podía esperarle en Montevideo? ¿Y si la fulana volvía? Fue doña Concepción la que sugirió, muy a contrapelo de sus propias entrañas, que lo mejor sería enviarlo a Inglaterra para que terminara sus estudios al amparo de sus parientes de allá. En Europa, la guerra había terminado. Acá, con el tiempo, todo aquello iría apagándose en el olvido. Esa misma semana, Alberto César partió dejando un mar de lágrimas y pañuelos blancos agitándose en el muelle. Le fue bien en Europa. La reconstrucción, después de la guerra, requería de personas inteligentes y bien capacitadas. Así que Alberto no solo completó sus estudios como estudiante sobresaliente, sino que en algunos años se labró una posición respetada como profesional. Aquí todo el mundo lo excusó de regresar, incluso cuando murió el abuelo. Pero cuando tocó el turno de su padre, Alberto era el único hombre de la familia que podía ocuparse de los asuntos de sucesión. Y para él, eso marcaba, quizás, el momento de volver. Capaz que lo hubiera pensado mejor si hubiese sabido de los tragos amargos que le esperaban. La madre envejecida y enferma de cuerpo y de alma. El reencuentro con amigos que, al igual que sus hermanas,
y a diferencia de él, se habían casado y tenían familias constituidas. El caserón deshabitado por años, entre los que se fueron a inaugurar otros hogares, los que se fueron para no tener que aguantar las miradas de los vecinos y los que se fueron a mejor vida. Pero como fortalece lo que no mata, Alberto se sobrepuso a las nostalgias y dispuso vender la mansión y distribuir el dinero entre su madre, sus hermanas y sus tías. Ese mismo día contrató peones y a la mañana siguiente supervisó personalmente el vaciamiento de la mansión. Uno por uno vio pasar frente a sus ojos muebles y añoranzas que creía haber dejado lejos de su alma tras 12 años en Europa. ¿Cómo hubiera sido su vida? ¿Tendría hijos? O quizás las cosas pasaron de la mejor manera que era posible. Le costó salir de esos abismos de la memoria, cuando uno de los peones le pidió que vaciara un baúl que estaba demasiado pesado para bajarlo del altillo por la escalera estrecha. Todavía pensaba en que quizás ya era tiempo de dejar todo aquello atrás y buscar una esposa con la que ser feliz, cuando subió los peldaños y abrió el baúl. Aquella noche de la fiesta, seguramente, Marina dejó caer la tranca del baúl cuando se escondió dentro. Quizá gritó, pero entre las risas y la música y la lejanía del altillo, nadie la escuchó. Cuando hubieran podido hacerlo, ya sería demasiado tarde, porque el aire del baúl se agotó mucho antes. Lo cierto es que la jovencita aún parecía esperar, con su vestido blanco impecable, la boda que nunca llegó.